tuvieron altos niveles de ingreso, alta calidad educativa, pero desafortunadamente eso, como no se supo financiar, hoy están pagando las consecuencias. Estados Unidos, a pesar de los altos niveles de deuda que tienen, eso les permitió construir el imperio que hoy tienen, y que si bien tiene hoy sus traspiés, que son problemas entre políticos y económicos, creo que Estados Unidos todavía va a seguir por un largo tiempo en esa dominación en la economía a nivel mundial. Sin embargo, creo que los problemas económicos más fuertes los sigue teniendo Europa, y creo que para solucionar este problema en Europa van a tener que terminar cediendo más soberanía para poder crear los famosos eurobonos y así poder refinanciar todas estas deudas, y a lo mejor cediendo más soberanía pueden ya tener una disciplina fiscal, y así realmente pasar de una Unión Europea, crear algo que ya en su momento llamó el escritor Víctor Hugo los famosos Estados Unidos de Europa. Entonces, cediendo soberanía, ajustando fiscalmente sus deudas, posiblemente en un mediano plazo sí se pueda salvar la Unión Europea. Y Estados Unidos, su problema principal en el mediano plazo va a ser la cuestión de equidad, de justicia. Hoy uno de los inversionistas más importantes a nivel mundial, Buffett, que es el equivalente al Carlos Slim aquí en México, ha hecho el llamado de que en Estados Unidos no se puede seguir ya el modelo que puso Bush, de bajarle tanto los impuestos a los ricos y subírselos a la clase media, a los pobres. Él en una entrevista menciona que los muy ricos en Estados Unidos solamente pagan el 15% del impuesto sobre la renta, mientras la clase media, la clase baja y los pobres pagan al menos el 25%. Entonces, evidentemente, ningún sistema económico puede basarse en países donde hay tanta desigualdad. Ese también fue justamente el problema de los países de la Unión Soviética. La desigualdad terminó destruyendo ese sistema, lo que hoy está pasando en Cuba, por ejemplo, lo que posiblemente también pueda estar pasando en países como Venezuela. Entonces, si los países no atienden estos problemas de desigualdad, evidentemente vamos a tener muchos problemas en el mediano plazo. Y si bien yo creo que en el 2012 va a haber mucho replanteamiento, mucho debate de estos temas, creo que vamos a pasar el 2012 sin ningún tipo de problema en este aspecto, de algún tipo de nueva solución. Pero creo que sí estamos hablando ya de un despertar global por parte de los ciudadanos, por parte de los estudiantes y especialmente de la gente más joven, estimado José, la cual se les ve un futuro no terrible, sino simplemente tétrico. Sí, hay, por ejemplo, lo que comentabas sobre la Unión Europea, para quienes nos gusta el tema, pues recordamos cuando Jean Monnet le preguntaron qué era el sistema de la Unión Europea, y Jean Monnet simple y sencillamente dijo, no le pongan ningún nombre, vamos a ver en dónde para este experimento. Y pues como tú lo mencionas, es probable que se profundice la unión, que se ceda más soberanía, y en ese sentido, pues como tú mencionas, los visionarios como Víctor Hugo y Kant, pues parece que si se da esto tendrían mucha razón, y no se ve de otra, ¿no crees? Porque la Unión Europea siempre que tiene problemas profundiza sus acuerdos fundacionales, y pues parece ser el momento decisivo. Recordábamos cuando se hablaba de una constitución europea, cuando Francia vota en contra y pues se hace todo esta parálisis, el impasse, porque pues ahí uno de los fundadores de la Unión Europea y el más europeísta de todos los países vota en contra, lo cual genera un colapso en esta cuestión de la Constitución Europea. Pero quizá lo que no pudo hacer el proyecto de Constitución lo puede hacer esta crisis. Así es, estimado José, y bueno, no necesariamente lo puede hacer. La apuesta evidentemente de dichos países es tratar de salvar la Unión Europea. Tan es así que estuvo tan mal planteada
en su parte económica que el mismo Inglaterra no se quiso unir al euro. Entonces yo espero que Europa si salga de esta. Yo creo que va a tardar al menos unos 20-25 años, como lo hemos comentado, si es que llega a salir en algún momento. Y evidentemente, como mencionas, que exista una mayor integración, tanto en lo económico como en lo político. Evidentemente los países van a tener que ceder, en este caso soberanía, para poder implementar una verdadera integración fiscal y no que cada país haga lo que se le pega a su regalada gana. Pero evidentemente esto lo decimos platicando y de una forma muy fácil. Hacer entender de este tipo de acuerdos a veces a los políticos en dichos países. Si lo vemos en nuestro país, pasar una reforma se tardan a veces hasta más de 10 años. Ahora imagínate en temas tan delicados como la soberanía, la cuestión económica, la cuestión política, evidentemente eso les va a llevar mucho tiempo. Y es que es el único camino, José, porque si no salvan el euro, si no se integran fiscalmente, si los países, más bien si algunos países no ajustan sus deudas y su gasto excesivo, evidentemente la Unión Europea puede desaparecer como tal, y se están creando los incentivos necesarios para que los países digan, ¿saben qué? Esto no funcionó, yo me regreso a como estábamos antes, y prueba de ello es Alemania. Alemania, tanto sus ciudadanos como muchos de sus políticos se están comenzando a hartar de que ellos sí hicieron muy bien la tarea. Es un país muy productivo, con finanzas públicas sanas, tienen una economía muy sólida, pero ellos ya se hartaron de que por qué tienen que estar salvando a los países que fueron irresponsables, entre ellos Grecia. Entonces aquí sí tiene que entrar un juego político muy delicado, muy fino, para poder seguir vendiendo esa idea o esa utopía de que la Unión Europea, que siendo uno de los mercados económicos más importantes y más grandes a nivel mundial, todavía tienen razón de ser, y creo que ese va a ser el camino, aunque va a ser muy largo. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. El gobierno de Obama está siendo bombardeado por todos lados, entonces todavía tienen que seguir vendiendo esa utopía de que el camino hacia donde vamos era el correcto, pero por intereses económicos, políticos, empresariales, el rumbo se desvió. Entonces, como bien dices, creo que se está comenzando un debate a nivel mundial sobre cuál es el camino a seguir. No se ve en el panorama algún nuevo sistema económico porque simplemente no lo hay. Entonces, mientras se crea, se inventa o se crea una nueva utopía, esto es lo que tenemos, José, y con las herramientas que existen actualmente, creo que el mundo va a pasar por años muy difíciles, pero esperemos que después de estos años regrese otra vez un poco de estabilidad, si es que alguna vez la hubo. Pues mira, en la Unión Europea estoy haciendo un recuento ahorita así mental rápido en lo que te escuchaba hablar, y cuando se empieza a hacer la CECA, el Tratado del Carbón y del Acero, en donde los países del Benelux, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, tanto como Italia, Francia y se me fue uno, Italia, Francia y no recuerdo el tercer país ahorita, que estuvieron Alemania, desde luego, perdón, estuvieron, se reúnen en este primer tratado fundacional. Pues resulta que la cuestión era bélica, ya lo que querían era controlar la producción de acero de Alemania para que no se volviera a rearmar y no fueran a la guerra. Después ven que Estados Unidos es el gran ganador de la guerra y que ya la invasión ya no era militar sino comercial, y entonces plantean la Comunidad Económica Europea. Y después quizá después del asunto comercial, estamos pasando al eminentemente financiero, al bursátil, y de esta forma, pues de tres problemas enormes que ha tenido ahora la Unión Europea, Europa en aquel entonces, pues resulta que se han profundizado su sistema y han salido fortalecidos de cada uno de las catástrofes que han tenido, hablando en este caso, por ejemplo, pues de cómo quedó después de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues todo el conflicto bélico fue en su territorio,
y entonces pues creemos que teniendo esas experiencias de renovación de la Unión Europea para quienes nos gusta el europeísmo, pues ojalá y les deseamos que si salieron de la Segunda Guerra Mundial como quedaron, pues a lo mejor esto de la cuestión financiera sea más leve, ¿no? Así es, estimado José. De hecho, sí se prevé que tengan que salir de esta, como he comentado, si no simplemente la Unión Europea se les desaparece, y se están creando los incentivos necesarios justamente para estos fuertes ajustes en materia fiscal que tienen que hacer dichos países. Evidentemente esto va a llevar algunos años, pero creo que al final del camino van a poder salir de esto y seguir creando ese bloque económico y político tan fuerte que tienen. Estados Unidos, pese a sus malos manejos de deuda que tienen, también estoy seguro que en un mediano plazo, también en algunos años van a salir de esto y van a seguir manejando la situación económica. China va a tener que tener un bajón, por ahí algún tipo de crisis que se prevé en los próximos años, pero van a seguir creciendo. Desafortunadamente, donde no se ve rumbo sigue siendo lamentablemente nuestro país, donde existe, si bien cierta estabilidad a nivel macroeconómica, la generación de empleos siempre es menor. Los jóvenes, lo estamos viendo en otras partes del mundo, también lo estamos viendo en México, los asuntos de violencia y de inseguridad. Entonces evidentemente nuestra problemática es otra, y también se ve que vamos a enfrentar algunos años de este tipo de inestabilidad. Entonces a lo mejor son los signos de los tiempos, parafraseando el lenguaje coloquial que me decías hace rato, y posiblemente este 2012 que viene sí marque el inicio de una nueva era, en el aspecto de que los países están en una severa crisis, y a partir de ahí se están cimentando las nuevas bases, como has señalado, para la creación de nuevas entes económicas en los países, ya sea en Europa, en Estados Unidos, y por qué no también hablar en América Latina, la cual no le ha ido tan mal en esta crisis mundial. A lo mejor en otras épocas la inflación, devaluaciones, etcétera, nos estarían golpeando. Hoy creo que los problemas de México no son esos, sino de generación de empleo, de fortalecimiento del mercado interno, el famoso asunto de la violencia y de la inseguridad. Entonces los países tienen que tocar fondo tarde o temprano. En uno de esos momentos fue la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente esta crisis pienso que apenas está empezando, creo que vamos para largo en esto, y aquí lo importante es que no vaya a resurgir algún tipo de fundamentalismo, de extremismo, como ya se está empezando a ver, ya sea extremismo de la ultraderecha o de la ultraizquierda, porque simplemente, José, ya sabemos lo mal que terminan las cosas cuando surgen liderazgos de este tipo, y esperemos que el mundo haya aprendido esas dolorosas lecciones del pasado, José. Muy bien, pues Jorge, te agradecemos muchísimo el comentario, seguimos en comunicación vía Twitter y seguimos el próximo martes conversando. Con mucho gusto, estimado José, un saludo afectuoso a José Alfredo y a todas las personas que nos escuchan y nos ven, y estamos en contacto por las redes sociales. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Vamos a un pequeño corte y volvemos ya con nuestra amiga Erika Ruiz, y acuérdense, vamos a tener una entrevista interesantísima con nuestro amigo Luis Felipe Nuño, quien es el responsable o uno de los responsables de que todo salga de manera correcta en los Juegos Panamericanos en Guadalajara, y también vamos a estar hablando con nuestra amiga Elvira Silerio, quien es responsable en gran parte del turismo en Durango. Estas entrevistas las hicimos en el marco del Congreso Nacional de Turismo de Eventos en Querétaro, y vamos a ver qué nos dicen sobre estos temas interesantísimos, sobre todo pues ahora que tenemos la justa deportiva en nuestro país, cosa que la que tenemos que estar muy orgullosos. Ya está preparado, incluso hay estadios que han roto récords mundiales en Guadalajara. Vamos a hablar de esto y más con nuestro amigo Luis Felipe Nuño en unos momentos. Por lo pronto, después del corte, regresamos con Erika Ruiz. Estamos en vivo, en vivo, en vivo.
aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.